buenas. Hoy quisiera compartir con ustedes el capítulo 9 que se titula Se enciende una luz en Suiza. Y allí nos cuenta un poco la historia de Ulrike Zwinglio, que creció en los Alpes, en una pequeña casita de pastor, donde él creció alrededor de una majestuosa naturaleza y allí se vio impactado por el poder de nuestro Creador desde pequeña edad. A los 13 años, su padre lo envió a Berna, donde se encuentra una distinguida escuela, una de las más distinguidas en Suiza, donde fue creciendo, pero con el tiempo los frailes se esforzaban para poder inducirlo al monasterio. Cuando su padre se enteró de esto, lo obligó a volver a casa. Él, muy valiente, obedeció, pero no se pudo acostumbrar a la idea de quedarse en su vivienda natal y pronto retomó sus estudios. Así fue como viajó hasta Basilea, donde allí tuvo su inicio de lo que fue su gran obra de vida. En Basilea, Zwinglio escuchó por primera vez el gran mensaje de salvación y poco tiempo después fue llamado de allí para poder trabajar en una parroquia de los Alpes. Allí recibió su primera ordenación sacerdotal. Y tuvo el tiempo para poder investigar y escudriñar las Sagradas Escrituras, y cuanto más investigaba, él se daba cuenta el contraste que había entre la verdad y lo que eran las herejías en Roma. También se dio cuenta que la Biblia podía ser su propio intérprete y constantemente pedía la ayuda del Espíritu Santo para poder entender aún más la Biblia. Luego de un tiempo fue llamado a predicar en un convento de Einstein. Allí en este convento, entre sus principales atracciones, había una imagen de la Virgen donde decía que tenía el poder de obrar los milagros. En la puerta de este convento había un cartel que decía que allí se podían encontrar la remisión total de los pecados. Zwinglio aprovechó esta oportunidad para proclamarles a estas personas que estaban siendo esclavas de la superstición, diciéndoles la verdad, que tenemos un Salvador, que podemos encontrar la salvación en el único que es Cristo. Muchas personas venían a este convento de todo el país y también de otros países. Y para muchos les resultó como un amargo chasco descubrir que fue todo en vano ese viaje, y quizás les resultaba más fácil pensar que podían simplemente pedirles el perdón a un sacerdote o al Papa. Ellos estaban satisfechos con lo que habían aprendido, con el método que habían aprendido en Roma. Sin embargo, para otros, esta noticia fue de gran alegría, y cuando volvieron a sus hogares contaron a otras personas, y así fue como se fue descubriendo o conociendo esta gran verdad de una ciudad a otra. Después de 3 años predicando en este convento, fue llamado a predicar en la Catedral de Zúrich, que era una de las ciudades más importantes de Suiza. Allí, él tuvo una gran asistencia de muchas personas que querían ir a escucharlo a predicar. Y él lo único que les inducía era a Cristo, que era su única fuente de salvación. Al poco tiempo, la oposición empezó a activar una gran persecución contra Zwinglio, y empezaron con burlas, hasta amenazas e insultos. Roma ponía todo su esfuerzo en poder extender su gran mercado en la cristiandad. Lo que ellos hacían era ofrecer perdón a cambio de dinero. Cuando una persona tenía llena la tesorería de la iglesia, les ofrecían permiso para cometer algún tipo de crimen. Zwinglio intentó por mucho tiempo frenar estas personas que eran llamados traficantes de perdones. En Suiza se encontraba un monje italiano llamado Samson, que era uno de los más conocidos, que quitaba la poca plata que tenían los pobres y exigía a los ricos grandes ofrendas. Zwinglio se esforzó mucho para poder exponer sus reales pretensiones de este traficante de perdones, y tuvo tal éxito que este monje tuvo que huir de ese país. En 1519 apareció la peste negra, que atacó gravemente a Zwinglio, dejándolo casi en las puertas de la muerte. Pero él pudo recuperarse a duras penas, y aún así volvió a predicar, y aún con mucho más fervor. Esto hizo que la oposición nuevamente intentara perseguirlo y atacarlo. No tuvieron buenos resultados, entonces decidieron organizar un debate contra Zwinglio para poder apresarlo.
Este debate fue un gran plan donde se iban a asegurar su victoria decidiendo a dónde iba a ser este debate y quiénes iban a ser los jueces que decidían entre los oponentes. Los líderes de Zwinglio sospecharon de este gran plan, entonces no permitieron que Zwinglio participara. En cambio, mandaron a 2 representantes de la Reforma para que pudieran participar de este debate. Todos los participantes que podían asistir a este debate eran seleccionados por el Papa. Pero entre ellos pudieron escabullirse 2 o 3 estudiantes que lo que hacían era mandar a hacer informes de lo que se hablaba y mandaban cartas a Zwinglio, que se encontraba en Zúrich, y así Zwinglio respondía con consejos para estos 2 representantes, que se llamaban Ecolampadio y Reicher. Era muy notable el contraste que existía entre la presencia, los atuendos, las comidas que tenían estos representantes papistas y estos reformadores, en cambio, eran más humildes, se vestían pobremente y mantenían siempre un perfil bajo, tranquilo. Además de sus vestimentas y de la presencia que tenían estos partidarios del Papa, también los argumentos eran llenos de soberbia y cuando sus mejores argumentos no funcionaban, ocurrían a insultos y hasta groserías. Ecolampadios trataba siempre de mantenerse con una actitud coherente y humilde y siempre trataba de adherirse a la escritura. Este debate continuó durante 18 días. Los papistas se adjudicaron la victoria y declararon que los reformistas junto con Zwinglio tenían que ser separados de la Iglesia. Esto quizás pudo haber sido como una derrota para la Reforma, pero sin embargo este debate fue conocido y fue de gran influencia para que muchas otras personas puedan conocer esta gran verdad y pronto 2 de las ciudades más reconocidas en Suiza se declararon en favor de la Reforma. Este capítulo siempre nos enseña que nosotros tenemos que ser fieles a la verdad, por más que a veces pareciera que estamos perdiendo la batalla, siempre tenemos que mantenernos del lado de Jesús, nuestro único Salvador. Los invito a que continúen leyendo este libro tan lindo y nos vemos en el próximo capítulo.